estás frente a un fenómeno que no necesariamente debe ser visto como una patología. No, digamos, las orientaciones sexuales hoy día no son vistas como problemas de enfermedades o de desviaciones sexuales como en algún momento se concibió. Hoy la Organización Mundial de la Salud ya sacó de todos los códigos internacionales de las enfermedades, sacó la conducta sexual desviada. Eso ya como fenómeno patológico, como algo que es enfermizo, ya está descartado. Ok, entonces ese es un primer elemento y por eso era que quería conversarlo contigo, porque no es tan fácil coger este fenómeno del transgenismo y plasmarlo en una pregunta como la que me hacían, de cuáles son los pensamientos que pasan por una persona transgénero. Pues los pensamientos son de todo tipo, en la medida en que la transgénero o el transgénero como fenómeno pues implica algo más allá del pensamiento de la persona, va muchísimo más allá en términos de que el transgenerismo es concebido hoy como un fenómeno en expansión. O sea, no es que sea nuevo, porque en otros momentos del desarrollo de la humanidad ha estado presente, pero pues evidentemente hoy en la posmodernidad se considera que es un fenómeno mucho más habitual, mucho más aceptado además socialmente. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tengo que decirte es no se concibe a una persona transgénero como una persona enferma, ni física, ni psicológica, ni socialmente, por el hecho de ser transgénero. Se puede considerar enferma porque tiene algún problema de salud, o porque tiene una depresión, porque tiene una diabetes, o por cualquier otra categoría que sí están reconocidas por los códigos internacionales de enfermedades, pero no per se, por el hecho de ser transgénero, ya se le considera enferma, porque no es así. Ok, y te hago otra pregunta. Dentro del campo de la psicología, dentro de los estudios que hacen, ¿algún estudio ha arrojado que los transgéneros nacen o en el transcurso de su vida se hacen? Bueno, esa tampoco es una pregunta tan fácil digamos, de responder. El género, no estoy hablando del transgénero, sino el género. O sea, tú eres una mujer, estoy hablando contigo, tú tienes un nombre y ese nombre corresponde socialmente a una identidad de mujer, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces tú tienes una identidad de género, Sí. ¿verdad? Todo el ser humano es un ser social. Quiere decir eso que depende de la interacción con otros. Los seres humanos, desde que nacemos, estamos interactuando con otras personas. Desde los cuidados básicos que nos proveen para alimentarnos y no solamente para alimentarnos, sino para todo lo demás, para el baño. Somos seres que dependemos de otros desde que nacemos. Y durante todo el transcurso de nuestra vida, pues vamos siempre estando en interacción con otros. ¿De acuerdo? Sí. Entonces somos reconocidos como seres sociales. El hecho de ser seres sociales nos obliga a asumir un rol social. Ese rol social en gran medida está mediado por nuestra identidad. Y nuestra identidad en gran medida está mediada por nuestra condición biológica. Si somos hombres, asumimos una identidad de hombres, entonces nos bautizan con un nombre de hombre. O si somos mujeres, nos bautizan con nombre de mujer. Sí. Nos ponemos la ropa de lo que se ponen los hombres en la cultura en la que estábamos creciendo, pues nos ponemos, si somos hombres, entonces usamos un pantalón, si sos mujer, entonces te pones una falda, juegas con las muñecas, juegas con
carritos, en fin. Todo eso lo provee la sociedad, lo provee la cultura en la que se nace. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señor. El rollo con el transgenismo ocurre, el problema, el conflicto sucede cuando tú empiezas a tener problemas con esa identidad. Entonces tú, Camila, naciste una niña, biológicamente eres una niña, pero tú no te sientes conforme ni puedes cumplir el rol que te asigna tu condición biológica, en este caso de mujer. Sí. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí, señor. Ok, entonces te decía que cuando esa identidad empieza a tener problemas, es cuando se comienzan a figurar otros fenómenos. En este caso, el fenómeno del transgenerismo, que significa que tú empiezas a tener, o mejor, que hay un grupo de personas que no se identifican, que no hay identidad con su género, que te ha proveído la condición biológica. Entonces, yo nací con condición biológica de niño, pero yo no me siento bien con ese rol de niño. Ni me gusta que me peluqueen como se peluquea a los niños, ni me gusta que me vistan como se visten a los niños, ni me gusta que me llamen como se llama a los niños, sino que me gusta que me hagan todo eso al contrario, es decir, que me llamen como se llaman a las niñas, que me vistan como se visten las niñas y que me permitan interactuar como interactúan las niñas a pesar de ser niño. Sí. ¿Ok? ¿Qué genera eso? No hay una teoría, no hay una investigación que te diga, mira, el transgenerismo lo genera esto o lo genera aquello. Eso no existe una investigación que explique concretamente eso. Sí, ¿Ok? señora. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí, sí, señor. Ok. Entonces, en últimas, lo que hace que una persona se incline por una identidad de transgénero es eso que te acabo de mencionar ahora, que el proceso de identidad entra en conflicto entre tu condición biológica, tu condición orgánica y tu condición social y cultural, que no puedes asumir, porque no te sientes, no hay una relación directa entre tu condición biológica y tu condición sociocultural. Ok. Por eso surge el transgenerismo, por eso surge ese fenómeno. Si tú, que naciste niña, que has crecido como niña, te identificas y has asumido tu identidad sexual como niña, como mujer, pues no hay problema. Tú no tienes ningún rollo, no tienes que recurrir a otro tipo de identidad, porque estás conforme con la identidad que tienes. Sí, señor. Cuando eso no se da, es cuando las personas configuran un nuevo género, que es lo que conocemos hoy como el transgénero. Y pues eso implica entonces comportarte como niña a pesar de que eres niño, comportarte como mujer a pesar de que eres hombre, y hacer todo lo que hacen las mujeres a pesar de que no lo eres, pero paulatinamente vas adquiriendo por aprendizaje, por los modelos, vas adquiriendo el rol de mujer siendo hombre. Y posteriormente, biológicamente, haces las cosas que necesitas para sentirte plena, como es mandarte a operar y lo que ya conoces que se da alrededor del fenómeno del transgenerismo asociado a los cambios físicos o los cambios orgánicos. Okay. Entonces, en conclusión, para irte resumiendo, sí. El transgenerismo es un resultado de una no identidad, o mejor, de un conflicto existente entre la identidad sociocultural que te corresponde por el género que te asignó la biología y tu inconformidad con la condición como tal, con los roles que tienes que cumplir porque no te sientes
no logras asumir esa identidad porque estás inconforme con esa condición, y como estás inconforme, pues no puedes pensar como pensarías si fueras mujer, no puedes pensar como si no puedes comportarte como si fueras mujer porque quieres ser hombre, o viceversa, dependiendo de cómo se dé la condición de género con el que te sientes más conforme. Ok, y te hago una última pregunta. ¿Tú crees que estamos... Hasta ahora ¿ha sido claro lo que te he dicho? Sí, ha sido muy claro. Okay. Y me has resuelto como varias dudas que tenía, y pues me has aclarado pues frente que esto no es que sea una enfermedad. Ok, perfecto. Y te pregunto algo, ¿tú crees que estamos en un momento en el cual la sociedad está como en la capacidad de aceptar a este tipo de personas, teniendo en cuenta que ya hay muchas, pero son señaladas y son juzgadas por su género? Yo creo que todavía falta mucho, creo que falta muchísimo, entre otras cosas porque necesitamos más procesos educativos. Esto que te he mencionado muy genéricamente es algo que se necesita que la gente lo aprenda para que la gente lo pueda entender. Todavía estamos años luz de lograr eso. Digamos que de alguna manera toda esta movilización social alrededor de los transgéneros ha ido permitiendo que se conozca más, pero indiscutiblemente todavía, sobre todo en las culturas más machistas como la nuestra, eso tiene muchos problemas para ser aceptado. No es fácil. No, todavía falta muchísimo, aunque pues te repito, creo que los movimientos sociales y particularmente el que esos temas ya sean más abiertos, se puedan hablar más, estén más en los medios de comunicación, pues ha ido sensibilizando más a la gente, sobre todo cuando se entiende que esto ya no es una enfermedad, que así no se considera como tal, como una enfermedad ni como una desviación mental o una patología mental como tal, pues eso ha ido transformando, digamos, los imaginarios que la gente tiene alrededor de una persona transgénero. Pero pues indiscutiblemente todavía, te repito, estamos muy lejos de lograr que estas personas puedan ser incluidas socialmente, que sufran menos rechazo, menos estigma, porque pues indiscutiblemente los temas de la sexualidad humana siguen siendo todavía muy tabú, digamos, todavía hay mucha ignorancia alrededor del tema, y desde el punto de vista sociocultural lo sexual todavía está muy mediado por los dos géneros que han sido dominantes en la especie humana, que es el hombre y mujer, el género femenino, el género masculino. Como han venido surgiendo otras identidades, pues eso implica también un proceso de mayor conocimiento, de mayor sensibilidad frente a todo esto, y eso no pasa tan rápido. O sea, educarnos frente al tema del transgenerismo sería un primer paso para asumir unas posturas mucho más razonables, más objetivas, porque mientras haya tanta ignorancia, seguiremos pensando que, como lo pensabas al principio, te lo digo con todo respeto, pues que eso es un tema de desviación y de enfermedad mental, y que entonces estas personas pues son enfermas, y como son enfermas pues son anormales, y como son anormales están por fuera de lo aceptable. Entonces no, para concluirte, falta mucho todavía para lograr procesos de inclusión y de aceptación social de estas nuevas orientaciones sexuales. Falta muchísimo todavía. Y tú, dentro de tu profesión, ¿cómo tratas a esas personas transgénero? Pues si has tratado con ellas, cuando tienen traumas frente a la inclusión en la sociedad. Mira, lo que la evidencia muestra es que evidentemente son personas que quedan muy expuestas por esa conflictividad, ¿no?
por eso que te hablaba de la dificultad de aceptarse desde el género que le correspondió biológicamente. Son personas que tienen problemas para adaptarse fácilmente. Y al no adaptarse fácilmente sufren, son, digamos, más vulnerables a depresión, son más vulnerables a trastornos de ansiedad, son más vulnerables a todo este tipo, digamos, de sí conflictos, de sí patologías mentales o de eventos mentales como tal. ¿Cómo se tratan? Pues como se trata cualquier otra persona. Si es un transgénero con un problema de depresión, pues se utilizan los procedimientos que se utilizan para todas las personas para tratar este tipo de patologías. Lo mismo si es una ansiedad o si es un problema de adaptación al entorno, al medio en el que se desenvuelven, pues esto es un tema fundamentalmente de trabajar autoestima, de trabajar las potencialidades que la persona tiene, como voy a ponerte un ejemplo que quizás metafóricamente nos puede ayudar. Es como cuando una persona es de baja estatura, por ejemplo, y se desenvuelve en un entorno donde las personas son pues altas. Sí. ¿Verdad? Estas personas van a tener dificultades para adaptarse porque van a tener problemas de autoestima, porque se van a sentir menos, en fin. Entonces uno trabaja, desde el punto de vista psicológico, se trabaja en, bueno, si bien es una persona de baja estatura, pues de todas maneras es una persona con un potencial cognitivo, con unas capacidades intelectuales que puede desarrollar, que son muchísimo más, que están más desde el control de la persona que un tema como el que te pongo. O sea, ya la biología, ya la genética te asignó una talla particular, ¿sí? Te tocó talla baja, bueno, perfecto, pero tienes un cerebro con el que te puedes potenciar, tienes un cerebro que funciona bien, tienes un cerebro que te puede ayudar a desarrollarte desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de conocimiento. Y si quieres, por ejemplo, si tu aspiración es ser un científico, ser un profesor, o bueno, cualquier proyecto de vida relacionado con esto que te menciono, pues bueno, eso no está... tu estatura no necesariamente va a mediar significativamente para que no lo puedas lograr. Entonces uno trabaja frente a proyectos de vida que son alcanzables, que la persona perfectamente puede proponérselo porque tiene las condiciones para hacerlo. Yo no aspiraría a ser campeón mundial y récord mundial de 100 metros y tengo una minusvalía física, por ejemplo. Pues evidentemente es un proyecto de vida que no voy a alcanzar. Entonces me centraría en proyectos de vida que son alcanzables, evidentemente. Sí, y la ciencia ha ayudado para que estas personas se acoplen a su vida y pues a la sociedad. Pues sí, en la medida en que, por ejemplo, si es un transgénero masculino dotado desde el punto de vista orgánico para este rol, pues la ciencia médica, por ejemplo, puede hacer intervenciones quirúrgicas para cambiar el órgano sexual, por ejemplo. Eso ayuda a la adaptación, pues si finalmente quieres ser una mujer, piensas como mujer, pues lo mejor es que seas lo más cercano a una mujer. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la ciencia médica ha aportado. La ciencia psicológica, pues evidentemente también, en la medida en que la construcción de ciencia, la construcción de conocimiento alrededor de lo que es el transgénero y dónde se basa, con temas de identidad, todo lo que te expliqué ya, pues evidentemente también ayuda a que haya mayor aceptación social de este fenómeno y de que las personas también las personas transgénero se sientan menos culpables y se sientan menos responsables de esa decisión. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, sí. O sea, tú no tuviste ningún problema, porque pues yo asumo que no. Si lo tienes, me disculpas, no te conozco bien, entonces, pero estoy asumiendo que Camila es Camila y que Camila no es un transgénero. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, tú no has tenido ninguna conflictividad,
para ti asumir tu rol que te asignó la biología desde el punto de vista sociocultural, pues ha sido fácil la adaptación desde el punto de vista de tu identidad. ¿Me hago entender? Sí, señor. Pero si Camila hubiera tenido ese conflicto, tendrías, digamos, dificultades en términos de de sentirte responsable de eso, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo te lo explico de la mejor manera? Yo creo que la ciencia ha ayudado con la construcción de conocimiento a que puedas sentirte menos culpable y menos responsable de tu condición de transgénero. Sí. Porque eso no es necesariamente una decisión que tú hayas buscado. O sea, eso apareció y eso se dio. Como se dio a Camila, que Camila se siente bien siendo mujer y lo hace así, porque no le costó demasiado trabajo. Aquí cuesta trabajo, evidentemente, porque estamos ante un conflicto. Sí, señor. Un conflicto generado por lo que se establece social y culturalmente. Porque la identidad de género es un tema que te provee la cultura y la sociedad en la que creces, como ya te lo había explicado anteriormente. Entonces yo sí creo que la ciencia ha contribuido, evidentemente. Las distintas ramas de la ciencia han contribuido a que haya un mayor entendimiento y una mayor aceptación del transgenerismo como un fenómeno nuevo, a pesar de que, como te digo, no es nuevo, pero hoy día es mucho más visible socialmente, como bien lo muestras tú con tu investigación, con lo que quieres hacer alrededor del Día de la Mujer. Ok. Aldemar, muchísimas gracias, en serio me ha servido mucho las preguntas que me respondiste.